WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz, les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. El próximo 21 de septiembre es el Día Internacional del Alzheimer. Por eso hoy, porque Alzheimer tiene todo un mes, pero el Día Internacional es el próximo 21 de septiembre, y Alzheimer es un tema del que es muy importante hablar, porque yo creo que no hay una familia en Puerto Rico, yo creo que no hay ni una sola familia en Puerto Rico que no haya atravesado el Alzheimer, por lo menos con un familiar. Aunque sabemos que hay familias que más de un familiar se ha afectado de Alzheimer, que es una enfermedad terrible, durísima de enfrentar, no tan solo para la persona que la padece, mucho más para los familiares. Y lo triste del caso es que no siempre tenemos conocimiento de lo que es. No tenemos apoyo porque no sabemos dónde buscarlo. No es que no exista, es que realmente no sabemos qué hacer. Muchas veces es algo que nos toma por sorpresa. Yo, por ejemplo, tengo una queridísima amiga casada que es joven todavía. No creo que ni siquiera haya llegado a sus 70 años, y un buen día estaba de vacaciones con su esposo en Europa. Y estando en Europa, él empezó a tener un comportamiento súper extraño, súper terrible. Y cuando regresaron a Puerto Rico, el diagnóstico fue Alzheimer. Un hombre que estaría como les digo, no debe haber llegado a sus 70 años cuando todo esto empezó, porque ya hacen unos cuantos años. Pero ciertamente es terrible enfrentarse con algo que de momento uno no tiene las herramientas y el entendimiento para poder tener la fortaleza, sobre todo la fortaleza de poder atravesar esta situación. Y por eso me ha parecido muy importante, y acogí la idea de mi queridísimo amigo Luis de la Cruz, que está conmigo aquí en la mañana de hoy. Buenos días, Luis, gracias por estar aquí. De sencillamente traer a la organización de Alzheimer aquí en Puerto Rico. Tengo en la mañana de hoy a su directora, Sandra Díaz Menéndez, y a Edna Rodríguez, que es la presidenta de la Junta de Directores, y les doy la más cordial bienvenida. Buenos días. Y entonces yo creo que es bien importante que empecemos por lo básico. ¿Qué es realmente el Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que ataca la memoria reciente más que nada, lo que es la memoria, el lenguaje, el comportamiento, el pensamiento, porque ese pensamiento tiene que estar organizado y afecta eso mismo, la memoria. Esa es la condición de Alzheimer. Hay muchos tipos de demencias. Dentro de las demencias, el tipo Alzheimer más bien se ve cuando esa memoria inmediata se afecta. No recuerdo si me tomé las pastillas, no recuerdo si comí, no me quiero bañar. Son unas etapas que van poquito a poco, bien cuidadosamente mostrándose. Los doctores indican que la primera señal que usted tiene de ese comportamiento medio extraño, 20 años antes, usted estaba ahí más o menos con esa situación de Alzheimer, que eso es una señal de alerta. Por eso es que nuestra misión y nuestro cuidado debe ser en la detección temprana. Tener mucho cuidado con esos olvidos. Los olvidos pueden ser porque pues tengo estrés, hay muchas cosas que ocurren, ¿verdad? Tenemos estrés y muchas cosas, pero si esto es muy frecuente, entonces hay que tomar acción. El lenguaje también se dificulta. Buscamos la palabra, sabemos lo que queremos decir, pero decimos otra cosa. Se nos pierde el lenguaje, la memoria inmediata se afecta, el comportamiento se afecta, nos aislamos, las cosas de rutina que a nosotros nos encanta las dejamos de hacer, etcétera. Eso es difícil. Eso es difícil, muy difícil. Sí. ¿Desde cuándo existe la Asociación de Alzheimer en Puerto Rico? Vamos a cumplir 41 años. Fue en el 1983 y fue organizada por el doctor Justino del Valle. Del Valle.
A raíz de eso, pues se ha organizado, ¿verdad? De diferentes maneras la asociación ofreciendo diferentes servicios, pero la misión de nosotros es educar y concienciar a la gente acerca de esta enfermedad y ayudar y guiar a la gente en este proceso. Por ejemplo, nosotros ofrecemos todos los meses en el área metropolitana, hay conferencias abiertas al público. Se hace el primer sábado de cada mes y se tocan diferentes temas. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una conferencia magistral que fue por el doctor Acosta, que fue hablando precisamente de la detección temprana, la prever, ¿verdad? La condición y los tratamientos que existen y que se están desarrollando. Y los avances que ha habido, ¿no? Y los avances que ha habido. De hecho, pronto la vamos a tener en nuestras redes para que el que quiera escucharla la pueda escuchar. Una conferencia espectacular. También pues todos los meses se tocan diferentes temas, el tema del cuidador, el tema de los medicamentos, de la alimentación, la importancia de la risa, los ejercicios para las personas, se tocan diferentes temas. Además de eso, pues no nos quedamos en el área metro, nosotros tenemos alrededor de 30, 35, lo que llamamos grupos de apoyo. Los grupos de apoyo es una persona que casi siempre es miembro de la asociación, se convierte en facilitador, y facilitador es como esa persona encargada de buscar personas en la comunidad que tienen familiares con Alzheimer o quizás pacientes de Alzheimer en una primera etapa, que a veces buscan ayuda también, y se reúnen una vez al mes, 2 horas, para dialogar sobre diferentes preocupaciones que tiene cada comunidad sobre el tema. También les llevan invitados, personas profesionales y demás, consejeros, ¿verdad?, que puedan ayudar con diferentes preocupaciones que se tienen. De hecho, los grupos de apoyo, yo he estado en algunos también, porque empecé hace poco como directora ejecutiva y estoy conociendo muchos detalles, pero me han encantado porque una de las cosas que hacen en esos grupos es preguntar cuáles son sus preocupaciones, cómo han estado este mes. Y se convierte en ese grupo donde la gente que pasa tanto trabajo como cuidador tiene dónde hablar, dónde buscar ayuda y dónde canalizar un poco sus inquietudes. Se ayudan entre ellos porque lo que uno cuenta ayuda al otro. Y esos grupos de apoyo yo te diría que son nuestra fortaleza. Yo nunca he visto, fuera de las iglesias, cuando en las iglesias hacen actividades, nunca he visto comunidades que se desvivan tanto por esa otra persona como se da en los grupos de apoyo. Es algo que me enamoró de la asociación. Y una de las cosas que me maravilla es cómo se integran tanto que parecen una familia, porque hay gente que lleva años yendo. O sea, por ejemplo, el de Trujillo Alto, el de Carolina, que son de los que más recuerdo ahora mismo, llevan más de 15 años reuniéndose y es la misma persona que lo dirige. Y han creado esos lazos, esos afectos. Si alguien fallece, pues van al funeral, van y ayudan, están pendientes al cuidador. Y para una enfermedad como esta, que yo también viví esa experiencia con mi papá, eso es bien importante, porque uno como cuidador y como familiar se siente solo, a veces uno se siente desesperado, a veces hasta los que están contigo, tu familia te dice, pero es que tú no tienes paciencia, es que tú tal cosa, y yo le digo, paciencia, yo he pasado toda la noche con mi papá despierto ahí, yo no he podido cerrar los ojos, y él se ha pasado gritando, hablando, diciendo esto, y llega a la mañana y se duerme, y yo tengo que irme a trabajar a hacer cosas, y yo estoy que no me aguanto del cansancio físico y emocional, porque también te duele verlo, te duele cuando ves que ese familiar tuyo lo tienes que restringir, porque se quita toda la ropa, porque hace cosas que no debe hacer, tú te quedas como, Dios mío, pero qué doloroso, yo tener que restringir a mi papá. O sea, son muchas cosas bien difíciles que se pasan, y lo bueno de los grupos de apoyo es que se convierten en ese apoyo que tú te sientes, pues yo no estoy sola en esto. Otros también sienten lo mismo, porque eso también nos da sentido de culpabilidad.
Yo a veces le decía a mis hermanos, ay, yo me siento tan mal, vengan ustedes, porque yo no puedo seguir restringiéndole, poniéndole, ¿verdad? Eran cosas sencillas que mi hermana consiguió para que no se lastimara, pero a mí me daba una angustia verlo así. No, y sobre todo cuando llega un momento en que el cuidador sencillamente reconoce que ya dentro de sus posibilidades ya no puede hacer más, pues entonces hay que llevarlos a los asilos, ¿no? A los centros de cuidado, a los asilos. Sí, y entonces, ¿qué pasa? Los centros de cuidado y los asilos, lamentablemente, que eso debería desaparecer. Hay un estigma muy fuerte sobre los asilos y eso no debería ser porque hay muchos muy buenos. Sí. Y además, pues ahí vas a tener están con personas que realmente saben hacer ese trabajo, que no lo están haciendo 24 horas porque hay turnos de los empleados y en realidad es que las personas que padecen Alzheimer en buenos sitios de cuidado para envejecientes, pues están realmente mejor cuidados. Exacto. Y entonces el cuidador puede descansar y puede continuar con su vida, porque es muy posible que una persona con Alzheimer también dure muchos años. Exacto. Eso no implica que es una enfermedad como el corazón o como el cáncer que te puede acabar en cuestión de unas horas. Puede durar 10, 15 años y depende de cómo haya empezado, ¿verdad? Su condición. Mi papá, yo recuerdo, ¿verdad? Y para los que nos escuchan, pues tal vez puedan tener una idea. Mis papás vivían en la isla, ¿verdad? En Vega Baja, yo soy de Vega Baja, pero yo vivo ahora en el área metro y mis hermanos también. Y entonces yo recuerdo cuando mi papá empezó, digo ahora, después que uno tiene conocimiento de la enfermedad, es que se da cuenta que todo eso venía ocurriendo, como dijo Edna, y dice el doctor, 20 años antes. Él de momento era un hombre bien callado y de momento se volvió bien agresivo y hablaba y peleaba y exigía. Y yo le decía a mi mamá, mami, ¿pero qué le pasa a papi? Y dice, yo no sé, le ha cambiado tanto. Pero claro, como ellos vivían allá y yo acá, yo no me daba cuenta de muchas cosas. No podías ver el avance. No podía ver el avance. Hasta que de momento le digo, mami, yo creo que hay que llevarle a un médico porque a papi le pasa algo. Entonces él empezó a quejarse de pequeños dolores de cabeza como punzadas. Y yo dije, eso de unas punzadas no es normal. Y me acuerdo que fuimos a un neurólogo por las punzadas y cuando le hicieron los estudios resultó que le estaban dando pequeños derrames. Después de ahí pues seguimos haciendo estudios. Empecé a notar, a cada rato me llamaban que se había caído y mi tía lo había llevado al hospital y yo tenía que salir corriendo para allá, hasta que decidimos finalmente, no, se vienen a vivir conmigo porque los tres estamos por acá y no podemos estar corriendo para allá, que fue un proceso difícil para ellos, porque sabemos que ¿verdad? Tú lo has vivido. Yo también lo he vivido. Esa independencia la pierden. Sí, no, y es terrible sacarlos como nosotros tuvimos que sacar a nuestros padres de Mayagüez para acá. Sí, y eso, o sea, personas que aman por ejemplo, mi papá que padeció de demencia hasta el último día de su vida, pues fue muy doloroso para él no resistía el estar lejos de su ciudad Mayagüez y todo el tiempo lo que quería era ir a Mayagüez y pensaba en Mayagüez y soñaba con Mayagüez y entonces uno acá es doloroso porque no tienes otra alternativa, no es como que puedes dejarlos en Mayagüez cuando realmente ya no se pueden valer por sí mismos. Así que esta vida moderna que vivimos en la que nos ha atacado este tipo de enfermedad nos destroza la vida y le destroza el final de sus vidas. Porque el impacto es tremendo. Tengo que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato a esta conversación sobre el Alzheimer. No se vaya nadie. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Y continúo esta conversación con Sandra Díaz Menéndez, directora de la Asociación Puertorriqueña de Alzheimer, y con Edna Rodríguez, quien es la presidenta de la Junta de Directores. Y también me acompaña el queridísimo amigo Luis de la Cruz, a quien estoy muy agradecida de que me haya traído estas dos maravillosas mujeres para hablar de este tema que es tan importante. Gracias a ti por recibirnos. Sabemos que este foro es bien importante. Muchas gracias. Bueno, hay una serie de factores de riesgo que tal vez las personas, porque ustedes están hablando, pues mira, puede pasar esto 20 años antes, pero ya se sabe que está ahí si lo miras de cerca. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué otros factores de riesgo
tenemos y ni siquiera los conocemos como para mirarlos. Nosotros podemos estar mirando ya a personas en nuestra familia para identificar cosas, como por ejemplo que no estén empatando información. Tú le haces una pregunta sobre alguna cosa y no la entienden. Y tú te das cuenta que no, en ese cerebro hay un cortocircuito. Exacto. Donde no está empatando esa palabra que tú le dijiste con la idea que tú le estás transmitiendo, y es complicado. La comprensión, se afecta a la comprensión. Sí, los estudios han demostrado la baja escolaridad, a pesar de que nuestros viejos en aquellos tiempos eran personas bien ilustres porque siempre hablaban, hacían cosas, eran personas muy inteligentes. Pero esa baja escolaridad, si se mantiene esa baja escolaridad, es un factor de riesgo. ¿Pero por qué es un factor de riesgo para el Alzheimer la baja escolaridad? Porque eso no lo entiendo. Se mantienen encerrados en cosas sin aprender cosas nuevas, sin contactar otras personas, sin ver otras cosas. Bueno, porque el conocimiento, seguir adquiriendo cosas, el aprendizaje, sí, ayuda. Seguir aprendiendo cosas nuevas, etcétera. La pérdida de audición ya se está demostrando que tenemos que usar los audífonos, porque hay personas que se resisten a usarlos. Pues ya hay unos estudios, hay unos estudios que están demostrando que esa falta de audición, si no utilizamos ese equipo, que muchas veces no queremos usarlo, pues nos va alejando y las palabras se pierden y lo que estamos hablando no sé, y me perdí, pero no lo quiero aceptar. Entonces eso va retrasando y es un factor de riesgo muy alto. Y yo creo que es muy importante porque si la persona no escucha, no puede procesar información. Y no comprende. Y yo lo que no entiendo es, me da mucho trabajo entender por qué las personas que empiezan a perder audición no quieren aceptarlo. Es como si les diera vergüenza. Exactamente. Ese proceso. Es una cosa terrible, pero terrible para mí. Lo he experimentado con varios, lo experimenté con mi papá y lo he experimentado con otros familiares que sencillamente es como se hacen los locos, como que sí, yo te estoy escuchando, pero tú te das cuenta que por lo que tú le estás diciendo no hay respuesta, sencillamente no te escucha. Y definitivamente se empieza a ver un deterioro en ese cerebro porque ya no tiene la información que necesita para procesar esa máquina. Sí, porque fíjate que al escuchar nosotros creamos imágenes. Al escuchar nosotros, a mí me encanta, igual que cuando uno lee, ¿verdad? Imaginarme los escenarios, desarrollar todo esto y viene la creatividad. La persona que deja de procesar eso, se va a afectar su memoria y eventualmente esa memoria se va deteriorando. O sea que es bien importante porque entonces la interrelación personal se va a afectar. Y yo lo noté, mi papá, fíjate, en ese sentido, mi papá no tuvo problemas de audición, pero mi mamá sí. Y fue como consecuencia del derrame. Hubo un momento en un proceso dado que yo creía que me estaba desarrollando Alzheimer, pero la llevamos y no, era producto de lo mismo. Y ella era la cuidadora. Ella era la cuidadora de mi papá. También si no se cuida. Exacto. Eso es fuerte. De hecho, vi un titular en estos días recientes que el FDA ha aprobado los AirPods de Apple. Para las personas sordas, para los sordos, para las personas sordas. O sea que, yo dije, todavía no lo entiendo muy bien porque es nuevo y como que no entendí por completo la información, pero bueno, ya más adelante yo creo que habrá una ampliación. Iremos aprendiendo y lo entenderemos un poco, mejor. Aparece el aislamiento social, nos vamos aislando, como le expliqué al principio. Pero un momento, antes de que sigas ahí, perdona que te interrumpa, pero es que no quiero irme del audífono, el audífono es otro problema. Sí. O sea que las personas, tal y como han estado diseñados los audífonos, no les son amables a las personas. No les son amables, por lo tanto, porque en el caso de mi papá tuvo como 3 o 4 y no los resistía, le molestaban. Después yo leí una información, buscando información sobre esto, leí que es que realmente la tecnología del audífono para los sordos, no ha avanzado, no sé hoy, ¿verdad? Porque ya está la cosa de Apple, pero hasta el momento en que yo lo leí, no había avanzado lo suficiente como para que el volumen que tienen en el oído les fuese amable a las personas que estaban usando el audífono. Y que como eso era incontrolable, pues generalmente les lastimaba la audición porque eso no se podía controlar. Pero claro, esas personas no pueden explicarte
realmente cuál es el problema, pero obviamente los científicos han estado estudiando y se dieron cuenta que el problema principal de los audífonos es esa falta de control del nivel. Mi mamá usó audífonos y entonces a veces yo discutía con ella y dice, mami, pero póntelo, vamos a ponértelo. Es que eso me molesta, y cuando me pongo a verla con calma, a preguntar, pero es que oigo tanto ruido, y era el abanico que estaba prendido, la estufa, yo tengo estufa de gas, pues la llamita del fuego. Entonces son cosas que nosotros escuchamos, pero pasan como desapercibidas porque estamos acostumbrados, pero ellos en el sistema de audífono se amplía. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Hay que llevarlos regularmente al audiólogo para reprogramarlos. Porque entonces cuando yo la llevaba, yo le decía a la doctora, mire, le está pasando esto y no se los quiere poner, pero es que eso se puede controlar. Y entonces prendíamos hasta un abanico en la oficina de la doctora, y ella dice, ay no, ahora no lo oigo, ahora sí lo oigo, ahora no lo, entonces, pero ¿qué pasa? Como el volumen también tú lo puedes subir y bajar con tocar. Yo creo que en muchas ocasiones cuando se lo ponía, aumentaba mucho el volumen o lo bajaba mucho, era uno de los problemas. Porque pues yo no lo oigo. Yo una vez me lo puse y dije, pero es que yo no puedo notar diferencia porque no es mi condición. Y eso es parte de lo que hay que manejar. Por eso también las personas que tienen familiares que usan audífonos tienen que llevarlo cada cierto tiempo a revisarlo. No se lo pueden dejar meses y meses, porque cuando empiezas a ver que dejan de usarlo es porque posiblemente ya se desprogramó y algún problema tiene. Y es bueno que vayan y se lo vuelvan a reprogramar. Me parece que esta es una información particularmente importante, porque son detalles que los cuidadores no entienden, porque no sí. tienen la información de qué es lo que hay detrás del audífono y cómo manejar eso. Sí. Pero bueno, ya eso está explicado, así que fantástico. Perdóname, Edna, ahora puedes continuar con lo próximo. Pues nada, estábamos hablando del aislamiento social, de la depresión. Cuando nos aislamos, pues ya no tenemos esa información, ya no estamos con otras personas, no aprendemos cosas nuevas, etcétera. Hablan de la obesidad e inactividad física. Tenemos que caminar, los doctores lo han dicho. Por favor, caminen, aunque sea 3 días a la semana, 20 minutos. Haga un hábito dentro de su casa, hacer algo. El caminar es importante. Nos ayuda para el corazón, nos ayuda en la memoria, nos baja el estrés. Todas esas cosas son importantes. El fumar, el beber, no afecta muchísimo. Los golpes en la cabeza afectan muchísimo. Son factores de riesgo. La hipertensión, el tiroides y la hipertensión descontrolada. Y hay una gran cantidad de gente hipertensa, que eso sí que digo yo que es un problema serio. Y gente hipertensa desde muy joven. Cierto. Que estamos viendo cada día se revela más personas en una edad más abajo. Bueno, con el colesterol pasa lo mismo. Sí. A veces ven niños que tienen ya un colesterol alto. Sí. Y esos son procesos que hay que cuidar, y tiene que ver lo que hablábamos fuera del aire, ¿verdad? La alimentación. Sí, también. La alimentación es un elemento muy importante para la persona con Alzheimer. Yo creo que si de algo nosotros tenemos poca información es sobre la alimentación correcta. Cierto. Y otro problema que nosotros tenemos es que definitivamente comemos demasiadas cosas que vienen empacadas, demasiadas cosas que son procesadas. Exacto. El problema con la alimentación es la cantidad de alimentos procesados, oye, por vagos que somos, y por falta de conocimiento de que nos va la vida en tener una mejor alimentación. Sobre todo nosotros, pienso yo por mi propia experiencia, que nosotros comemos en exceso, comemos demasiado. Yo creo que ese es otro problema, porque al comer demasiado, sobre todo porque hoy en día hay muchísimos restaurantes que la norma que tienen en el servicio es servir unas cantidades de comida que cuando yo las veo en los platos, yo digo, caramba, pero ¿por qué tanta comida para una sola persona? Por eso estamos en sobrepeso, que es otro elemento. Y entonces demasiada azúcar, demasiada sal, demasiadas harinas, demasiadas cosas que realmente cuando se unen y se procesan en nuestro sistema digestivo, pues son catastróficas. Aparte de que no tenemos ningún conocimiento o muy poco conocimiento de las funciones del colon. Y el colon es un cerebro. Y eso no lo sabemos, no tenemos conocimiento. Y el colon le da más instrucciones al cerebro de las que el cerebro le da al colon. Y eso tampoco lo sabemos. Pero bueno,
es mucho de lo que tenemos que hablar. Todavía afortunadamente nos queda media hora. Así que vamos a pausar y regresamos de inmediato. No se vaya nadie. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos, eso es así. Bueno, estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Y continúo esta conversación con la directora de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, Sandra Díaz Menéndez, y con la presidenta de la Junta de Directores, Edna Rodríguez. Y tenemos esta conversación muy interesante, muy fascinante, muy educativa, sobre todo muy educativa, porque realmente es un problema que está en todas las familias y tenemos que prestar atención. Y además que es algo que es bueno saberlo porque nosotros decimos, pues es un problema con mis papás, con mi mamá, con mi tía, no sé, pero es que te puede tocar a ti también. También, exacto. Te puede tocar a ti también. Por eso es que existe esta organización y por eso es que existe el Día Internacional del Alzheimer, porque es el tipo de enfermedad que es severa en el mundo entero. Luis. Abonando un poco a lo que estás mencionando, esta es una condición, una enfermedad como que no corre sola, desde los inicios involucra de una manera u otra en la necesidad de un cuidador. Uh-huh. Y ya eso le da una personalidad muy particular. Hay otras enfermedades que el paciente pues es más autónomo, uh-huh, es más independiente, la ayuda que necesita no involucra a tanta gente en la familia. Pero esta condición, emocionalmente, para empezar, cuando uno ve que está manejando a otra persona, el cuidado permanente ascendente, porque eso no va menos, va más. Así que, uh-huh, como tú muy bien mencionabas, involucra a todo el mundo, a la familia, por no hablar, ¿verdad?, de la comunidad. Y por eso organizaciones como la nuestra, uno de los grandes objetivos es ese, el servicio y el apoyo, la educación, para ayudar, porque a veces el paciente ya está muy distante, ¿verdad? Otras veces, ¿no? Porque hay personas que tienen la enfermedad y son manejables. Uh-huh. Pero ese auxilio al cuidador, que de eso podemos hablar más uh-huh, adelante, uh-huh, es vital. Y sobre todo porque hay etapas en el Alzheimer donde entra la agresividad. Sí. Y entonces ahí es donde el cuidador sencillamente se explota. Porque trabajar con una agresividad. Y yo tengo varios amigas y amigos que están pasando por eso en este momento. Y una de las cosas que más me señalan es, no es mi papá o no es mi mamá. O sea, que cuando empiezas a no reconocer y a extrañar y a doler el que ya no te reconoce, se vuelve agresivo, dice barbaridades que no tienen ningún sentido. Exacto. Y tú las tomas personal porque es como contra ti, sí, se convierten en un maltrato a ti que los estás cuidando, y tú como hijo o hija pues se te hace muy difícil entender por qué mi mamá, o porque yo tengo una amiga que me dice, pues mira, me fui de la casa porque cada vez que llego ella me maltrata. Ella me grita, ella me acusa de cosas que no son ciertas, y entonces ella, pues como hija, eso es un dolor que no puede manejar. Y yo creo que también hay que respetar a las personas que no pueden manejar, porque es que no todo el mundo lo puede manejar. Hay personas que pueden sobreponerse a esto y tener la fortaleza para avanzar sobre ese cuidado, pero no es todo el mundo, y yo creo que eso hay que respetarlo. Tú no puedes decir, ese es un mal hijo. No. Es que hizo todo lo que pudo. Y en el momento que no pudo más, lo reconoció, y yo creo que eso hay que respetarlo. Eso hay que respetarlo, y es un derecho de la persona, porque no se puede exponer a hacer algo que no esté en su mundo y sus capacidades. Sin embargo, cuando hay familias con más de un hijo, no basta, ese respeto se acepta, pero no se puede ir. Tiene que apoyar de otra manera a sus hermanos, a sus familiares, sea económicamente. Dice, mira, yo no puedo, pero estoy dispuesto a dar tanto dinero para el cuidador, para llamar, para saber cuándo hay que ir a la farmacia a comprar medicamentos. Exacto. Para que el cuidador no tenga que ir, para saber las citas médicas, cómo puede ayudar, aunque no vaya, porque no podemos casi relacionarnos, porque la carga en sus diferentes dimensiones hay que compartirla, sí, para que ese cuidador que está allí permanentemente, su carga, y no quiero usar esa palabra, ¿verdad?, le sea más fácil
Más llevadera. Más llevadera porque somos humanos, todos. Seguro. Y también que los que se quedan, ¿verdad? Aquel se fue y este se quedó. Pero también hay un momento en que debe haber una colaboración entre todos esos hermanos para entender que hay que dar un paso más, que es el asilo. ¿Ok? Porque si los hermanos empiezan a fatigarse y todo cae sobre un hermano en particular, pues ese hermano no puede atravesarse en la cosa de yo lo voy a cuidar cuando él mismo sabe o ella misma que está destruyéndose, ¿no? Que ya realmente no puede más y sigue. Sabiendo que hay alternativas y que un buen asilo que existen pues puede hacer la diferencia, porque además no le hace bien a la persona con Alzheimer que ese cuidado reventado, que entonces se va a poner enojado, lo maltrata sin querer. Exactamente. Hay una recomendación que siempre hago cuando se le hace difícil llevarlo a un centro de cuidado prolongado. Yo le digo siempre, bueno, si esa es la alternativa, no hay problema. Lo importante es que lo apoyes, lo visites, visiten, la familia lo visiten, se pongan de acuerdo, los sobrinos, los primos, los nietos, cuándo tú puedes ir. Y compartan los horarios. Y la primera oportunidad es para los que trabajan, estudian y todo, ok, tú que trabajas, estudias, etcétera, ¿cuándo tú puedes ver a papi? Bueno, yo puedo los sábados de 1 a 3. Vamos a anotar por aquí que de sábado de 1 a 3 tú vas. Entonces seguimos todo eso y los que no tengan esas responsabilidades de trabajar, etcétera, o estudiar, pues entonces yo cojo estos horarios, ¿ves? O sea, no solamente cuando vas a tomar esa decisión y se te hace difícil, piensa que debes continuar apoyando a tu familiar que está allí. Yo siempre les digo, verifiquen el horario de visitas. Si el horario de visitas es de 1 a 5, de lunes a jueves, pues entonces pónganse de acuerdo quién va el lunes, quién va el martes, quién va el miércoles. O si yo quiero ir todos los días, pues voy todos los días porque me place ir como hijo, pero otros están trabajando y estudiando, van en otro horario. Pero que no se sientan mal si tienen que tomar esa decisión, porque los psiquiatras han dicho, y los neurólogos y todos los médicos, si usted como cuidador está explotado, no puede, tiene esta situación, está maltratando sin querer a ese familiar, piense en esta otra alternativa. Ahora, hay personas que dicen, no, yo lo voy a cuidar, yo voy a estar, pues entonces esa persona necesita apoyo de la familia, como dijo Luis. Vamos a compartir un poquito. Uno puede hacer las citas, el otro puede buscar a mami, yo llevo el equipo allá, yo llamo y doy. Cada uno que ¿verdad? Que se eduque en eso y trabaje en familia, porque es importante. Sí. Cuando hay problemas de agresividad, yo siempre digo, hay que verificar bien la parte fisiológica, porque a veces son problemas o de estreñimiento, o de colitis, o de alguna úlcera. Hay cosas que ocurren fisiológicamente que ellos no pueden expresar. Si una persona está en un comportamiento tranquilo y de momento empieza a morder, a escupir, a empujar, verifiquen. Si toda la vida papi padeció de las muelas, de los dientes, padeció de bursitis, de estreñimiento, lo que sea, vamos a verificar cómo está esto primero. Que no vaya a ser como ellos no lo pueden expresar. Tienen un dolor de muelas, no saben qué decir y se ponen bien rabiosos. Y son capaces de llevarlo a un hogar, como le pasó a una señora que le dijo al médico de familia, mire, ya yo no puedo más, mi esposo se tiene que ir porque me está pateando, mordiendo, etcétera. Cuando el doctor le dijo, por favor, dame una oportunidad de evaluarlo. Y dijo, pero doctor, le estoy diciendo que está pateando, mordiendo y todo, dame una oportunidad. Y entre 3 empezó el doctor a verificar su cabecita, sus oídos, la nariz, la garganta, siguió bajando hasta el pie, hasta los pies y le dijo, quítele las medias. ¿Cómo usted dice, doctor? Quítele las medias. Le quitó las medias y cuando mira ahí el problema. Tenía una uña infectada. Ella no se había dado cuenta, una señora mayor. Y cuando él miró, dijo, puede ser que aquí esté el problema. Ahí el hombre empezó a patear, a morder, a escupir, a hacer todo, fue fuerte. Pero entonces el médico le puso su inyección, trabajó la situación, le dio unas pastillas de antibióticos y a los 3 o 4 días el señor, como siempre, calmado. Un catarro fuerte, una infección de orina, cualquier cosa puede ocurrir que cambie ese comportamiento. Así es que vamos a ir descartando. Por eso es que los médicos, por ejemplo, hacen su laboratorio a ver si está todo bien. Otra cosa del medicamento. Todos nosotros que tomamos medicamentos químicos, vamos a hacer esa adherencia a los medicamentos. Vamos a estar utilizando esos medicamentos porque a veces nos descuidamos, entonces sube el colesterol o la tiroides, el tiroides, etcétera. O sea, nosotros con la persona con la enfermedad y nosotros como cuidador tenemos que tener presente esos medicamentos que debemos tomar. La alimentación, el aseo personal, etcétera. No preocuparnos mucho si ellos se ponen un poquito agresivos, no se quieren bañar.
Y eso es una situación bien difícil. Están como 1 hora para poderlo bañar, es más, hasta 2 horas, para convencerlo y llevarlo al baño, etcétera, etcétera. Si es tan angustioso por ese día que usted ha pasado, mire, pásele unos pañitos, pásele agüita, unas cositas y déjelo tranquilo, porque usted también, pues ese día pasó eso, sus partes íntimas y todo lo cubre. Espere al otro día para ver si se puede bregar con el baño. No se desespere de que tengo que bañarlo todos los días. Una señora le lavaba la cabeza a su mamá a las 7 de la mañana. Y yo fui a un centro diurno y la señora me dice, todos los días mi mamá se tiene que lavar la cabeza a las 7 de la mañana porque yo me la lavo a las 7 de la mañana y ella se la tiene que lavar a las 7 de la mañana. Y la señora lloraba y llegaba al centro triste. Da la casualidad que yo voy a ese centro de casualidad y cuando voy a la mesa que saludo a las personas, yo digo, ¿cómo está usted? Por decirle un nombre, doña Margarita, y me dice, yo estoy bien, pero mi hija me obliga a lavarme la cabeza todos los días. Yo dije, Dios mío, ¿será ese caso el que yo recibí en el centro, allí en el grupo de apoyo? Voy donde la monja y le digo, mira, ¿y dónde vive esta señora? En tal sitio, Dios mío. O sea, la madre se daba cuenta. No quería. Pues entonces, ¿qué hacemos con ese baño? Y con esa forma que tengo yo, que yo soy la cuidadora y yo tiene que lavarse la cabeza todos los días a las 7 de la mañana. Yo tengo que verificar, algo le está pasando a mi mamá. ¿No se quiere lavar la cabeza? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuándo ella se lavaba la cabeza? 3 días a la semana. ¿Cuándo se lavaba la cabeza? Por la tarde. Hay que ver las costumbres que tenían ellos para uno trabajar esa costumbre, no imponer la nuestra. Yo entiendo, somos cuidadores, pero también vamos a verificar, no nos vayamos a los extremos. Estas personas necesitan seguridad, necesitan tranquilidad. Y si usted está encima, no, te tienes que lavar la cabeza. Eso es una guerra terrible. Y como tú te alteras, ellos se alteran. O sea, pues vamos a buscar, pero esas cositas las dialogamos en los grupos de apoyo. Porque cuando esa persona va al grupo de apoyo y dice, yo tengo problemas porque mi mamá no quiere comer, o mi mamá come en exceso, o mi mamá, hay muchas cosas que ellos hacen. Hay estrategias, hay alternativas que se pueden hacer. A veces triunfamos, pero a veces no. Pero por lo menos usted tiene un abanico de ideas de cosas que puede hacer con su mamá. Y que no se desespere. Si este día no se baña, tranquila. Verificamos y trabajamos el otro día. Y que es importante estos grupos de apoyo, porque el desahogo. Sí, el desahogo es algo que se necesita mucho. Una pregunta que tuve que contestar y que me dolió en mi corazón, y fue hace poco, hace como 8 meses. La persona me mira y está el grupo de apoyo ahí y me dice, es que yo siento que él no es el mismo. O sea, que yo estoy sola. Y me miró a los ojos, yo estoy sola. Yo ya no puedo contar con él. Dígame, no puedo, no es el mismo, no va a volver a ser el mismo. Con quien yo me apoyaba, que él me ayudaba, no va a ser. Y me miraba, y yo miraba y decía, Dios mío. ¿Cómo le digo que tiene razón? Es cierto. Pero como fue bien fuerte, yo tuve que decirle, es cierto, no va a ser el mismo. Y no va a regresar atrás. Y eso es doloroso, porque todo el mundo espera que mejore, que vuelva a ser. Y que es un shock. Exacto. O sea, es un shock cuando tú empiezas a ver que la persona se va y tú estás acostumbrado a ver, por ejemplo, yo con mi papá fue un hombre brillante, esta persona tan inteligente, tan amoroso, tan capaz, tan creativo, porque mi papá fue una persona súper creativa. Y cuando tú empiezas a ver eso desaparecer y empiezas a verlo sufrir, y cuando llega el día en que ya no te reconoce, que yo creo que ese es el peor momento, cuando te mira y te dice, ¿y usted qué hace por aquí? ¿Quién es usted? Exacto. Eso es un trauma bien grande, difícil trabajar, es muy duro. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos de inmediato. No se vaya nadie. Y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, ya en el último segmento de este programa de hoy, donde estamos hablando de la enfermedad de Alzheimer, que tantos dolores de cabeza, tensiones y problemas emocionales y frustraciones nos causan cada día en Puerto Rico y en el mundo. Pero bueno, estamos mirando nosotros aquí. Estoy conversando con Sandra Díaz Menéndez, directora de la Asociación Puertorriqueña de Alzheimer, y Edna Rodríguez, quien es la presidenta de la Junta de Directores.
Edna decía en el segmento anterior cómo ella en un grupo de estos de apoyo había tenido que decirle a una mujer que le decía, pero es que ya no tengo apoyo, él no es el mismo, no sé qué, no va a volver, no va a regresar, y que ella tuvo que enfrentar ese momento de decirle también ella con muchísima pena, estás en lo correcto, él no va a volver, no va a regresar. Así es. Eso es algo bien fuerte dentro del grupo de apoyo. Uh-huh. ¿Qué más cosas ustedes ofrecen en esto? Bueno, se ofrece diferentes tipos de orientación. Obviamente nosotros no recomendamos ningún centro de cuidado prolongado, ni tampoco recomendamos pues un cuidador específico, ¿verdad? Porque ya eso es algo que debe buscar la familia. Sí podemos decirle dónde hay diferentes recursos, pero las personas lo tienen que evaluar por sí solos. Y que también depende de las etapas, porque no necesariamente tiene que ser en las primeras etapas llevarlo por ejemplo, algo que me gustaría señalar de esto del cuidador es el gasto, el impacto económico que tiene en la familia. Muchas veces, pues, sí podemos tener un hogar de cuidado prolongado y se ajusta a nuestro presupuesto. Y están costosísimos. Pero están costosísimos y a veces no se ajustan al presupuesto y no podemos recurrir a eso porque no se puede costear, no se puede sufragar. ¿Y qué pasa con las familias que sencillamente no van a poder sufragar eso y tienen que quedarse con el paciente pues en la casa? Ahí es donde se recurre a contratar un cuidador por un número de horas. Y va a depender de los recursos económicos también que tenga, ¿verdad? Por ejemplo, tú puedes empezar con un cuidador 4 horas diarias o 4 horas ciertos días a la semana, 2 días, 3 días. Todo va a depender del presupuesto que se tenga, porque muchos de estos gastos se pagan con el seguro social del paciente y los recursos que tenga la familia que se convierte en cuidadora, ¿verdad? Lo que cada uno aporte. Hay familias donde todos aportan una cantidad y sufragan esos gastos, pero hay familias donde todo tiene que salir de lo que el cuidador tiene. Si tiene una pensión, eso se utiliza ahí. Pero no es solo pagar el cuidador. Acuérdense que hay que comprarle ropa, hay que comprar pañales, hay que adquirir todo este tipo de cosas. La única etapa donde tú recibes una ayuda mayor es si está en hospicio, donde ahí van las enfermeras, los médicos. Conseguir un médico que lo visite en el hogar es un dolor de cabeza, ni los planes médicos, aun si tuviera, mi papá tenía su plan médico, y eso era un proyecto, porque ya muchos médicos no quieren ir a visitar a las casas. No, y después de la pandemia menos, así que por hospicio es donde más se da, pero ya eso es una etapa, en las últimas etapas de la vida. El costo, si tú vas a tener un cuidador durante todo el día, parte de la noche, la tarde, digamos, de 6 a 10, y si vas a tener sábados y domingos, estamos hablando de $3,000 a $5,000 mensuales, y eso no todo el mundo lo puede pagar, no todo el mundo tiene ahorros. Casi nadie puede hacer eso. Casi nadie. Yo recuerdo que a mis padres pues ellos tenían unos ahorros y nosotros nos pusimos de acuerdo en eso, mis hermanos y yo, eso se va a usar todo en ellos y si tenemos que ponemos lo que falte. Con mi suegra pasó lo mismo, pero ella no tenía ahorro, su condición económica era diferente, así que mi esposo y yo nos tocaba cubrir todos sus gastos. Así que sí, yo recomiendo que la gente se prepare. Yo he pensado algo que lo voy a lanzar ahora, pero yo digo, ¿por qué los compañías de seguro no empiezan a crear unas ofertas de ese cuidado prolongado? Para que los jóvenes desde ahora puedan tener, no te va a cubrir todo, pero no es lo mismo que tú recibas de un seguro una cantidad, como hacen los planes del cáncer, que si te hacen los estudios te reembolsan una cantidad de dinero, ese tipo de cosas. Así que eso es bien importante. Acerca de la asociación, pues también Edna y yo no queremos irnos sin decirles, tenemos alternativas y recomendaciones tanto para los municipios como para el gobierno en términos de eso, y también queremos pedirle a los que nos escuchan que nosotros dependemos económicamente de los donantes. Y los donantes en su mayoría son individuales. Porque todo el trabajo que se hace en la asociación es voluntario. Es voluntario y no se le paga a nadie.
Nosotros usamos todo ese dinero pues para comprar materiales educativos, diseñar materiales educativos, establecer las conferencias, si hay que alquilar algún equipo, si hay que pagar algún salón. Gracias a Dios, hasta el momento, la mayoría de los lugares que hemos tocado puertas nos dan las instalaciones gratis, que es muy poco, pero hay que dar siempre una merienda, hay que tenerle un detalle a ese conferenciante. Nosotros tenemos médicos, investigadores, profesionales, enfermeras, trabajadores sociales, terapistas que comparten con nosotros su conocimiento y lo hacen de gratis. ¿Y qué hay que hacer para donar? ¿Cómo se comunican? A través de ATH Móvil puede ser colocar la palabra ALZ en ATH Móvil, ALZ, y aparece Alzheimer PR. Aparecen 2 organizaciones, pero nosotros somos Alzheimer PR, bajo Business Negocio en ATH. Pues la cantidad que usted entienda que quiera donar, porque no nosotros queremos pequeño. Exactamente. No, para nada. Nosotros queremos replicar escuela de cuidadores. Lo hicimos en área metro, lo queremos dar en Fajardo y en Yauco. Ya está casi todo listo para el año próximo. En Yauco son 6 semanas consecutivas donde los cuidadores van con un compromiso, porque ahí tiene que haber compromiso del cuidador, y es bueno porque así tiene que buscar a alguien. Mira, ¿quién se queda con mami mediodía? Porque yo me voy a orientar. Ahí hay un paso muy bueno para que alguien que nunca había cuidado o que no se había arriesgado o no estaba allí presente, para que dé ese paso. Pues queremos hacer esas escuelas de cuidadores. Queremos grupos de intervención temprana para personas con las primeras etapas y su familia durante 8 sábados consecutivos. Lo hicimos área metro y lo queremos hacer, replicarlo en otras áreas de Puerto Rico. Y entonces el campamento para personas con la enfermedad en su primera etapa con su familiar. El familiar tiene que estar ahí porque tiene que conocer. A veces dicen, no, si él no sabe hacer eso, mami nunca, muchacho, ¿tú crees que mami va a pintar? Y cuando le damos esa crayola fuerte, ellos miran, la sueltan, no, mire, trate, qué sé yo qué. Yo tengo videos de personas que el hijo me dice, no va a hacer nada, papi no va a hacer nada, está bien, tranquilo. Seguimos, y ese señor ha dibujado, ha coloreado de una forma, y seguía. O sea, es cuestión de estar con ellos, etcétera, pero son unos ratitos. No es que el cuidador va a estar, ay Dios mío, 14 horas, no. Son ratitos, porque esto es una atención corta que tienen las personas con la enfermedad. Pues entonces, para todo ese tipo de actividad, como explicó Sandra, nosotros necesitamos ese dinero para poder duplicar material. Las personas se van con material en la mano, no se van vacíos. Todos los sábados, esos sábados son poquitos. Son 6 sábados consecutivos, mediodía, 4 horas o 3 horas. Allí se le da una merienda, se le da orientación, distintas personas, 2 temas por sábado. Lo que es comunicación, área legal, área fiscal, económica, seguridad en el hogar, todos esos temas que son medulares se dan en esa escuela de cuidadores. Y se da también parte de esos temas en el grupo de intervención temprana. Y siempre el cuidador tiene que estar para que se vaya orientando. Y a veces, fíjese lo que ocurre, me dice, ¿puede ir mi hermana también? Yo dije, fantástico, si van las 2, pero yo les exijo que sea, o nosotros le exigimos, que haya ese compromiso de educarse. Seguro. Que eso es importante. Bueno, se me ha terminado el tiempo, pero quiero hacer una última pregunta. ¿A qué plataforma la gente puede buscar en Internet para ver todo lo que es la organización? Nosotros tenemos una página web y se llama alzheimerpr.com. Esa es la de la asociación también. Estamos en Facebook y en Instagram. Así que ya saben. Como Asociación de Alzheimer de Puerto Rico. Perfecto. Pues muchísimas gracias por haber estado conmigo. Gracias por este trabajo tan importante que realizan de forma voluntaria. Que para eso hay que tener corazón realmente, así que me alegra que ahí está hasta una revista tienen, imagínense ustedes. Muchas gracias, Luis, por haber estado aquí también. Qué bueno. Así que muchísimas gracias a nuestra directora técnica, Lou Rodríguez. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y que todo lo bueno les persiga.